Bienvenidos seas, Iglesia de Cristo. Podemos acercarnos, hermanos, un poquito más para adelante si gustan. Podemos acercarnos para adelante, ahorita que hay espacio, hay lugar. Y vamos hoy en esta mañana a darle la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas de la Iglesia de Cristo, Torre Fuerte. Le damos una ofrenda de palmas a ustedes mismos, hermanos. Bienvenidos sean. Y una ofrenda de palmas más fuerte para darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Le damos la bienvenida, Padre Celestial, a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook Live. Bienvenidos seas también a la casa de Dios. Y vamos a disponer nuestro corazón para alabar tu nombre, Cristo. Levantamos nuestras manos delante de ti, Cordero de Dios, y declaramos que tu presencia, Señor, hoy nos llena en este día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, creemos que tú estás aquí, Padre, y que hoy saldremos renovados, transformados de este lugar, Padre bendito, porque ciertamente, Dios, tú tienes un contentamiento especial para tu casa, Torre Fuerte, Iztapalapa. Somos una iglesia agradecida contigo, Padre, y declaramos que tú estás aquí, Señor. Venimos a adorar tu nombre, venimos a danzar delante de ti, oh Rey de Gloria, y venimos, Padre, a declarar que tú eres santo, que tú eres Dios, Padre. Y eso me ha encontrado. Vida
Tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que tiene amor y misericordia por sus hijos. Hoy podemos hacer de este tiempo una atmósfera maravillosa porque sus hijos amados, hoy estamos listos para hacer una fiesta al Rey. ¿Cuántos están listos para hacer una fiesta al Rey de Gloria? Bajo mi vida. Causa
adoradores, Padre, de tu nombre. Queremos levantar tu nombre en alto en todo tiempo, Cristo. Declaramos que tú eres santo, Cristo.
eso? Puedes cerrar tus ojos un momento, amado hermano, amada hermana. Puedes mirar al cielo un momento cerrando tus ojos. Y puedes imaginarte al Padre Celestial sentado en su trono, escuchándote alabarle, escuchándote que tú le estás adorando hoy en este día. Nosotros debemos de venir con la certeza, creyendo que Él nos escucha en todo tiempo. Podemos creer hoy un momento que Él está mirándonos hoy. Papito lindo, aquí estamos, Cristo. Padre Celestial, aquí está tu pueblo, Dios. Puedes imaginártelo sentado en su trono, escuchando y diciendo: aquí están mis hijos alabando mi nombre, adorándome. Un pueblo agradecido conmigo, un pueblo que no importa cómo esté, pero en todo tiempo me adora, en todo tiempo alaba mi nombre. Cristo Jesús, te amamos, papito. Te amamos, Cristo. Contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, quiero adorar, porque solo tú eres. Hoy queremos contemplar, quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar. Porque solo tú eres Dios. Yo quiero contemplar. Puedes gritárselo al Padre en esta mañana. Yo quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Te quiero adorar, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres. Yo quiero contemplar, Señor, quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar, porque solo tú eres Dios. Adoramos tu nombre, Cristo. Queremos adorarte solo a ti, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Te amamos, Cristo. Digno eres, Cristo, de toda la gloria y toda la honra, Señor. Dios. Vamos a tomar nuestro lugar, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús.
Fuerte, fuerte. Eso es lo que viene, es bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Queremos darle las gracias a Dios definitivamente por todas las cosas buenas que Él hace, porque ciertamente nuestro Señor no mide, no escatima en bendiciones cuando Él ha decidido bendecir a alguien. Eso es definitivo, ¿verdad? Él tiene un amor tan grande, es paciente con todos nosotros y de verdad llama mucho la atención cómo nuestro Dios maravilloso está al pendiente de cada uno. Gracias a Dios. Bueno, vamos a ver esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a hablar un poquito de cómo usar nuestras armas. Cómo usar nuestras armas. Es decir, que en el reino espiritual nosotros sabemos que existen dos tipos de armas. Número uno, las armas del enemigo, Satanás, que desgraciadamente muchos están utilizando. Aún dentro del pueblo de Dios hay mucha gente que está utilizando las armas del enemigo. Por lo tanto se convierte ya no en un guerrero, sino en un guerrillero, que en muchas ocasiones, ¿verdad?, es como en el gobierno. Hay un gobierno establecido, pero hay quienes se oponen a ese gobierno. Y es ahí donde nace la guerrilla. Ya no nacen los guerreros, sino los guerrilleros. Y los guerrilleros normalmente van a estar en contra de las leyes que emanan del gobierno. Y van a estar en contra de las disposiciones que el gobierno está dando. Entonces, por eso es que entendemos que cuando hay una guerrilla, normalmente quiere decir que están en contra del gobierno. Y esa guerrilla, de alguna manera, ¿verdad?, trata de impedir que el gobierno logre sus objetivos a través de mentiras, de engaños, a través de distorsionar la información, de secuestros, de robos, de matanzas incluso a los mismos gobernantes, a sus familias. Por eso la guerrilla de alguna manera llama mucho la atención cómo es que se mueve la guerrilla. Pero ciertamente Dios nos pide a nosotros, los que militamos en el ejército de Dios. ¿Cuántos militan en el ejército de Dios? Gracias a Dios, creo que no lo escucharon. ¿Cuántos militan en el ejército de Dios? Gracias a Dios. Todos los que militamos en el ejército de Dios tenemos que aprender a utilizar las armas que Dios nos ha dejado para poder destruir precisamente esa guerrilla. La guerrilla que lamentablemente se da desde la misma iglesia, no se da de fuera, sino que está adentro de la misma casa de Dios. La guerrilla normalmente está al interior del mismo gobierno, está al interior incluso, ¿verdad? Tiene la mejor información porque está dentro de la misma, a veces oculta, a veces trabajando por ahí, pero se encuentra la guerrilla haciendo de las suyas. Pero Dios nos ha dejado una estrategia importante para que nosotros alcancemos victoria en todas las cosas que normalmente vamos a proponernos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a lograr a través de ello? Por ejemplo, Zacarías capítulo 4, verso 6, nos menciona la escritura de la siguiente manera. Zacarías capítulo 4, verso 6 nos dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? ¿Qué es lo que quiere decir Dios en este sentido? Es decir, que no vamos a pelear, ¿verdad?, prácticamente con un ejército carnal, no vamos a pelear con armas carnales, ni con fuerza. Es decir, no vas a utilizar las fuerzas que tienes. Si tú sentías que tenías brazos de Popeye y que ibas a poder destruir al Brutus, ¿verdad? De alguna forma, nosotros vamos a pelear con el Espíritu de Dios, que eso es lo más importante. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Espíritu del Señor de nuestro lado, las fuerzas nuestras se multiplican. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, no hay poder alguno que pueda levantarse en tu contra. Así se presenta el brujo más chicho, que tenga más, tal vez, más pactos con el diablo, y que venga a tratar de hacerte un conjuro, imposible que él o ella te puedan hacer un daño. ¿Debido a qué? A que tú estás cubierto
con el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor es aquel que te va a dar la fortaleza para salir adelante. Por eso ahí le está diciendo a Zorobabel prácticamente, ¿verdad? Le dice, no con ejército. Es decir, no va a ser el número o la cantidad de gente que va a poder librar la batalla por ti. No va a ser la cantidad de gente. Es decir, puede ser que probablemente nosotros volteemos a nuestro alrededor y veamos que la iglesia de pronto sube, está como el chorrito, ¿no? A veces sube, a veces baja, y de pronto está de esa manera. Pero no se trata de la cantidad numérica, sino se trata de tener el Espíritu de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios, así sea poquita, o sea mucha, normalmente el Señor es el que va a estar de nuestro lado. Dices, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Cuando Él está hablando en este sentido, nos hace recordar que en el mundo hay grandes batallas, o hubo grandes batallas. Actualmente también hay batallas. Pero vamos a recordar con un poquito de historia algunas de las batallas más importantes que se dieron a nivel mundial. Por ejemplo, la batalla llamada de las Termópilas, que fue del Imperio griego, por ejemplo. Tal vez algunos que conocen un poquito de historia se recordarán que esta batalla, ¿verdad?, prácticamente se dio en el Imperio griego, y fue una batalla que duró un buen tiempo, pero que finalmente la terminaron ganando, porque los griegos tenían la forma, ¿verdad?, de encontrar, precisamente encontraron el camino con el cual pelear contra el enemigo y así lograr la batalla. Encontramos otra batalla también que fue muy famosa, la batalla de Waterloo. Waterloo, ¿se recuerdan ustedes? Con Napoleón Bonaparte. Y que también, por supuesto, él se consideró un gran estratega, un excelente capitán, que tenía estrategias excelentes para poder alcanzar, ¿verdad?, prácticamente la victoria. Otra siguiente batalla es la de Pearl Harbor. Algunos hasta han visto la película, ¿verdad? Midway y Normandía, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial. Y todas estas fueron grandes batallas y se pelearon contra grandes estrategias de cada general, de cada ejército. Ahora, ¿qué significa la palabra estrategia, por ejemplo? Significa dirigir cada uno de nosotros las operaciones bélicas o militares de una manera excelente para poder ganar una batalla. Ahora, nosotros, cuando hemos tenido problemas, ¿cómo te enfrentas a ellas? ¿Cómo te enfrentas a esos problemas? ¿Cómo te enfrentas nada más? Algunos dicen como el borras, ¿verdad? No sé cómo sea como el borras, pero me imagino que será el aventón. O como caiga, ¿verdad? Algunos de panzazo probablemente lo hacemos. ¿Cómo nos enfrentamos a las batallas? ¿Estás preparado para lidiar batallas? ¿O solamente vamos viviendo al día y conforme al día vamos viviendo? Ahora la pregunta es, ¿cómo salir victoriosos de nuestras batallas personales? Por ejemplo, las batallas que están librando las personas que se encuentran enfermas. Por ejemplo, una persona que está viviendo un momento difícil, a lo mejor con quimioterapias. ¿Te has puesto a pensar cómo enfrentan ellos su día a día? El tener que levantarse, el tener que ir a que le hagan la quimioterapia, a tomar medicamentos, a estar probablemente, ¿qué haciendo? Nosotros, gracias a Dios, ninguno está padeciendo de ello. Pero ¿qué pasaría si nos tocara verlo en un familiar, en una amistad cercana? ¿Estamos preparados para todas esas batallas? ¿Para enfrentarnos? Gente que probablemente está siendo dializada en este momento. ¿Está preparada? ¿Está preparado uno? Cada uno de nosotros nos estamos preparando. Quimioterapias, por ejemplo, con el cáncer. Radioterapias, que también son muy parecidas, pero nada que ver. Es decir, hay gente que está sufriendo ya batallas en este momento. Batallas entre la vida y la muerte. Batallas que en muchas ocasiones ha dejado mucho daño. Ahora, si nosotros nos vamos a las batallas, también tenemos batallas personales. Por ejemplo, algunos de ustedes están batallando contra el mal carácter del esposo o de la esposa, ¿verdad? También es cierto, también esas batallas se dan en la casa.
por el mal carácter, ¿verdad? Porque a aquella no le molesta todo, el otro se enoja por todo, o no quiere levantar ni siquiera sus propios calcetines, ¿verdad? Y llega y los avienta por allá, y la esposa, oye, ya limpié, ¿qué te pasa? No haces nada y mira, todavía me vienes a tirar basura acá. A veces tenemos que lidiar contra todo esto. Hay papás que están lidiando contra la rebeldía de los hijos. Porque el hijo, pues por supuesto no quiere centrarse en lo que papá y mamá dicen, porque ellos quieren estar trabajando, ¿verdad?, en diferentes áreas, o quieren hacer lo que se les pega la gana simplemente. A lo mejor todo el día mirando televisión, jugando PlayStation todo el tiempo, y probablemente estén así. No quieren trabajar. Hijos que ya tienen 32 años y todavía, dice la mamá, mi pequeñito, mi bebé. Y cuando sale su bebé de 32 años, no quiere trabajar, no quiere hacer nada, pero eso sí exige que lo mantengan. A veces estamos lidiando contra todo eso en la vida. Probablemente estás lidiando contra la haraganería de una hija. Todo el día se levanta y todo el tiempo enchinándose las pestañas, los trastes sucios, no prepara la comida, el papá y la mamá se fueron a trabajar y probablemente están esperando que por lo menos una taza de frijolitos tenga. Y no está. Probablemente estamos peleando contra todo eso, ¿verdad? Son situaciones que muchas veces todos estamos enfrentando, batallando contra la enfermedad de un hijo. Eso es tremendo. Batallar contra la enfermedad de un familiar de nosotros, de alguien que amamos, y de repente nos enteramos que está enfermito, enfermita, y estamos batallando también contra eso. O la enfermedad personal. Probablemente algunos de nosotros venimos enfermitos. Y resulta que esa enfermedad nos está acabando poco a poco. Y los hijos, ¿verdad?, no comprenden, no entienden y quieren que tú a fuerzas hagas todo, limpies, trapees, acomodes y tengan todo limpio. Porque tú eres la mamá y tú eres el papá. Y los hijos no se dan cuenta, ¿verdad?, del esfuerzo, el sacrificio que haces por estar con ellos. Batallando contra la pobreza tal vez y la escasez en nuestra vida. Son batallas que cada uno de nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿cuál sería en este caso la estrategia para pelear? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Decimos que hombres como, por ejemplo, veíamos el caso, ¿verdad?, de Napoleón Bonaparte, un gran estratega que pudo ganar una batalla. El Harvard fue también otra gran estrategia que se hizo. La guerra de los 7 días, por ejemplo, en Jerusalén, ustedes se recuerdan. Cuando se levanta el ejército egipcio y se levanta también nada menos y nada más que Irak, se levantan los dos países y se van en contra de Jerusalén. Entonces se motivan y dicen, vamos a acabar contra esa raza inferior, vamos a acabarlos. E Israel inmediatamente empieza a ponerse, ¿verdad?, inmediatamente en alerta. Su ejército era menor, eran 2 países completos contra un país y más pequeño. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Resulta que el primer capitán que tenían no tenía una estrategia para ese problema. Y entonces llaman a uno que solo tenía un ojo, porque el otro le faltaba a causa de las batallas. Y llega ese capitán y les dice, miren, la verdad no les voy a inventar el nombre porque se me olvidó ahorita, se me borró, pero la verdad llama la atención que ese capitán tenía un solo ojo. Y con ese solo ojo, él planeó y fraguó una estrategia. Por eso es que la guerra solo duró 7 días. De repente se juntan los 2 países y se mandan mensaje y felicitaciones. Hoy vamos a acabar con Israel. Y entonces ellos están contentísimos, llegan casi a las orillas de Israel, ya están listos para pelear. Y el nuevo comandante de las fuerzas israelíes le dice, bueno, ahora ¿qué les parece? Vamos a actuar. Ahorita que todos están estacionados en el desierto, ya les dio las coordenadas, les dio las bases y les dijeron, van a salir 4 aviones de este lado y 7 aviones del otro lado, porque son más del lado de Irak. Y les dice, entonces, ustedes van a atacar, dice, los 4 primeros aviones van a atacar prácticamente todo lo que es la pista de aterrizaje que ellos acaban de hacer, para que los aviones no puedan volar.
Entonces van a llegar con una ráfaga y se van de ahí y llegan a Irak. Y se van y hacen exactamente lo mismo en el campamento de Irak. Y los 7 siguientes se van a ir a destruir todos los aviones y la artillería que tienen los israelíes. Y como ya no van a, perdón, los egipcios. Y como ya no van a tener por dónde caminar, ahí van a quedar. Entonces no van a poder caminar porque está destruido todo el camino que ellos habían forjado ya, para que ahí fuera la base aérea, que es donde subían y bajaban y llevaban todo esto. Bueno, finalmente se hizo como él había planeado. Llegan los aviones, destruyen toda la autopista, toda la pista para los aviones, y toda la pista quedó deshecha. Entonces todo el pueblo egipcio, ¿verdad?, se quedó así sorprendido, no esperaban el ataque de Israel, y en ese momento llegan 7 aviones más y empiezan a bombardear completamente todo lo que eran los aviones, tanques y todo lo de guerra, y finalmente se quedaron sin nada. Y sucedió lo mismo, los aviones volaron y se fueron antes de que llegara la información a Irak. Hicieron lo mismo, se fueron sobre toda la pista, acaban de destruirla, y en ese momento llegan los otros 7 y se van sobre toda la artillería. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que entonces el ejército egipcio llega y regresa y les dice a todos y les ordena a todos los que sobrevivieron: nos vamos a regresar a Egipto, pero no digan que perdimos ni que fuimos derrotados, digan que ganamos. Y entonces se van, regresan, ¿verdad?, a su país, y todo el mundo: bravo, ganamos la batalla, y estaban segurísimos que Israel ya les pertenecía a los egipcios. Y entonces Irak también estaban esperando la buena noticia, y ellos dijeron: vamos a hacerlo. Pero en ese momento llegan todos los aviones, destruyen y les pasa lo mismo que a y entonces ahí es donde se gana la batalla. Una buena estrategia, o una excelente estrategia que vimos que hace el pueblo de Dios. Entonces, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que tener estrategias para poder pelear. Dice la Escritura: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Así es como tú vas a ganar las batallas, teniendo buena estrategia, ¿verdad?, y el Santo Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer para ganar nosotros las batallas? Confiados en el poder de nuestro Dios. Cada uno de nosotros tenemos que saber que como hijos de Dios, nuestra estrategia diaria prácticamente para alcanzar la victoria en los problemas, tenemos que saber primeramente con quién peleamos. ¿Sabes quién es tu enemigo? Algunos van a pensar en su mamá, en su suegra, en su tío, en su sobrino, en el jefe del trabajo, otros más en el coche que ya está fallando. Es decir, pensamos a veces en otros. Pero realmente, ¿quién está detrás de aquellos hombres o mujeres que nos provocan problemas? ¿Quién está detrás de ellos? Muchas veces es el enemigo, ¿no? Es el que está detrás de ellos, precisamente. ¿Para qué? Para dañarlos, para hacernos sentir que ciertamente nosotros estamos mal. Efesios capítulo 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, comprendamos esto, que para comprender algo importante en nuestra vida, entonces no es nuestro enemigo el ser humano. Si no tenemos lucha contra carne y sangre, quiere decir que cuando se presenta tu amigo, tu amiga, tu primo, tu sobrino, tus hijos, o tú mismo, ¿verdad?, de alguna manera, nuestro jefe, la suegra, el vecino, insoportable a lo mejor, no es él el que está peleando contigo. Porque si no tenemos lucha contra carne y sangre, quiere decir que no estamos peleando contra hombres carnales, hombres que tienen carne y que tienen sangre en su corazón, sino que estamos peleando contra seres invisibles, potestades que están en los aires y que de alguna manera han tomado las calles, nuestra casa, el hogar, han tomado nuestra familia. Entonces, ciertamente Jesús de Nazaret nos decía, ¿verdad?, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. ¿En qué momento Jesús nos deja ver todo esto? Cuando Jesús está hablando en este sentido, nos está dando a entender que cada hombre que no tiene a Dios, y esos éramos nosotros también, tenemos un espíritu inmundo dentro de nosotros. Y ese espíritu inmundo nos obliga a hacer inmundicias.
¿qué sería para ti algo inmundo? Por ejemplo, tú no beberías agua de un excusado, ¿o sí? No, ¿verdad? Y seguramente para muchos es inmundo todo esto. Muchos otros, a lo mejor, la inmundicia podría ser comerse, ¿verdad?, lo que está en la calle. Probablemente, ¿verdad? Vemos a gente que está buscando en la basura comida y a veces encuentra algo y lo recoge de la basura y se lo come. ¿Eso sería inmundo para ti? Yo creo que para todos nosotros es inmundo ver todo eso, ¿verdad? Porque ciertamente no sería algo agradable, algo que quisiéramos hacer. Pero cuando dice la Escritura que nosotros teníamos espíritus inmundos dentro de nosotros, por eso Jesús pone ese ejemplo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿en qué momento salió? Cuando recibimos a Jesús, cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es entonces que el espíritu inmundo de nosotros se va y entonces anda buscando lugares donde habitar. Y cuando habla de eso, habla de habitaciones. Es decir, habla de una casa espiritual. Y en ese sentido está buscando más hombres. Es decir, cuando el espíritu inmundo, tú recibiste a Cristo, ese espíritu inmundo se fue a buscar otra casa. Y se fue con tus vecinos, con tus hijos, con tu familiar. Pero se da cuenta que ya está habitada. Es decir, ya vienen espíritus inmundos. Porque lo que tú recibiste fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede habitar el Espíritu Santo con el espíritu inmundo. Y cuando nosotros volteamos a mirar, que ya tenemos el Espíritu Santo, volteamos a mirar a la gente o a las personas, nos vamos a dar cuenta ciertamente que allá afuera mucha gente tiene todavía la inmundicia en su corazón, la inmundicia en sus labios. Por eso notamos que se gozan en el pecado, por eso notamos que se gozan en las maldades, por eso notamos que se gozan, ¿verdad?, cuando nosotros no nos gozamos en ese tipo de cosas. Por ejemplo, que se gozan a veces en las familias, ¿no? ¿Qué crees? Fíjate que te recuerdas la vecina de acá, ando con ella. No me digas, si tu esposa, no te preocupes, ni cuenta se da. Entonces la inmundicia, muchas ocasiones, ellos se van a gozar. ¿En qué sentido? Porque debido a que tienen, ¿verdad?, ese espíritu inmundo. Por eso es que de alguna manera ellos se van gozando en ese sentido. Nuestro enemigo, entonces, tenemos que saber que es un enemigo espiritual y utiliza artimañas completamente y estrategias, ¿verdad?, para que nosotros caigamos. Él también utiliza estrategias. Porque Él sabe perfectamente qué es lo que en otro tiempo nos mantenía perdiendo la vida o perdiendo nuestro carácter. Tal vez, a lo mejor algunos de nosotros, ¿verdad?, teníamos problemas con mirar pornografía. Tal vez algunos nos gustaba la mentira, el robo. Y hoy probablemente el enemigo sabe qué estrategia utilizar con nosotros. Algo que nos agrade, algo que nos guste. Algo que probablemente nos llame la atención, tal vez una copa de vino, una botella, y de repente, no sé si te ha pasado, pero de repente cuando yo empecé a dejar de tomar, yo recuerdo, hace muchos años, yo recuerdo que cada vez que yo llegaba a lugares, la gente estaba tomando. Era como que tratar de hacerme caer, tratar de que el Espíritu Santo, que yo ya había recibido en ese tiempo, de repente, ¿verdad?, hacerlo que se fuera, para que de alguna manera yo cayera. El enemigo utiliza estrategias, por eso pone algo que nos ha gustado mucho, algo que en otro tiempo realizamos y que lo hacíamos muy bien. Por ejemplo, ¿verdad?, a veces también encontramos artimañas con el mal carácter de nuestros jefes, a lo mejor en lo carnal, para hacernos la vida imposible, ¿verdad? Y eso nos provoca a contestarle, a rebelarnos, a estar en contra de las autoridades. La rebeldía de los hijos para quitarnos la paz en la vida y estar pensando, bueno, que Dios no me escucha, bueno, ya me cansé, es que ese Dios no me hace caso a mí. Mis hijos cada día están más rebeldes, entre más me metí a la iglesia, entre más me metí a la oración, más mis hijos están en contra mía. A lo mejor está utilizando Satanás también a la secretaria para que nos coquetee, ¿verdad? O use al vecino para que nos quite la paciencia, tal vez, ¿verdad? Porque hay vecinos que son tremendos, ¿verdad? Y probablemente todos hemos tenido alguno. Nosotros teníamos una vecinita muy linda que siempre nos echaba toda su basura ahí enfrente. Mi esposa tenía que salir y barrer toda esa y echarla, ¿verdad?, calladamente allá al bote. Al principio sí se enojaba también ella,
Ya después se entendió que no iba a lograr nada y la vecina sigue barriendo cuando vemos el montoncito de basura enfrente de nosotros. Y se ve luego, porque allá del otro lado está todo limpiecito, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios lo que ella ha aprendido es a levantarse, no decir nada, bendecirla nada más, agarrar su recogedor, su escobita, recoge la basura y la echa en el bote, ¿verdad? Espiritualmente así es. ¿Qué se está moviendo detrás de la vecina? ¿Qué le impulsa a odiar a veces a la gente? ¿Qué es lo que le impulsa? El hecho de que tenemos a Cristo, el hecho de que no adoramos como ellos adoran, probablemente, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión, ¿se recuerdan ustedes las letanías y las posadas? Que normalmente ahora que ya van a iniciar las posadas, ¿verdad? Llega la gente y supuestamente la tradición de ellos es ir a tocar a casas donde no se les abrió el mesón. Y cuando llegan a la casa, que sí, en un momento, ¿verdad? Les van a abrir el mesón y que supuestamente ahí van a ser el niñito Dios, supuestamente, ¿verdad? Que así le llaman. Finalmente, pues es ahí donde entran santos peregrinos y toda la cosa. Pero normalmente agarraban nuestra casa para decir que era una casa pagana que no les había abierto, ¿no? Entonces, curiosamente se paraban enfrente de nosotros y cante, ¿verdad? La lejanía de que no les hacían caso, aquí no es mesón, sigan adelante y toda la cosa, ¿verdad? Entonces prácticamente se pasaban de largo, y pero nosotros los veíamos y decíamos, Dios bendícelos, ¿verdad? No nos quedaba de otra, no podíamos hacer mucho más con ellos, porque espiritualmente, ¿qué hay detrás de ellos? Nosotros ya sabemos. Espíritus de inmundicia, espíritus que desgraciadamente no les permiten abrir los ojos y darse cuenta de las realidades espirituales que estamos viviendo. Nosotros ya conocemos a Cristo, pero la gente no la conoce. Y no podemos maldecirlos porque queremos que la gente conozca al Señor. Cada uno de nosotros, estoy seguro que quisiéramos que familiares, amigos, amistades conocieran al Señor y supieran de sus bondades y de sus maravillas. Por eso a nosotros nos toca pelear bajo dos frentes de batalla. Pero fíjense que lamentablemente nos damos cuenta que a veces solamente estamos peleando en un frente de batalla. Por ejemplo, 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y ese es el problema, que muchos de nosotros utilizamos la milicia nuestra para militar más en la carne. Es decir, nos volvemos carnales en ese sentido. Y no carnales de eso. ¿Qué pasaba, carnal? No esos carnales, ¿verdad? Carnales porque nos movemos conforme a la carne. ¿Cómo reaccionas cuando te dicen, ¿qué crees? Me acaban de decir que tú dijiste esto. ¿Cómo actúas? Ah, no, pues yo te voy a decir, y vas a ver ahorita que me acuerdo. No, ahorita lo voy a publicar en Facebook, ¿verdad? Esa es la herramienta. Voy a publicar todo lo que él hizo y van a ver, lo voy a quemar. ¿Cómo estamos actuando? ¿Espiritualmente o carnalmente? Carnalmente. Ahí está el problema de muchos de nosotros y de todos nosotros en particular, que estamos actuando normalmente de una manera carnal, no de una manera espiritual como a Dios le agradaría que nosotros lo hiciéramos. Muchos estamos acostumbrados a pelear nuestras batallas en el pleno material o carnal, y ese es el problema. Todos vivimos en la búsqueda, ¿verdad? Por ejemplo, la vida nos toca, por ejemplo, estamos enfermitos, ¿a quién buscamos? ¿Al médico o al barrendero? Al médico, ¿no? Es lo que estamos buscando, es decir, estamos buscando el método carnal. ¿Y el método espiritual? La oración, ¿dónde la dejamos? Hemos dicho, Jesús médico de médicos, doctor de doctores, Señor de señores, Dios de dioses. Pero buscamos más al médico que a Él, que a Cristo. ¿Dónde quedó nuestro Señor Jesús? ¿Dónde quedó nuestra fe? ¿Dónde quedamos nosotros en particular? Ah, no, pastor, usted dijo que Dios me iba a sanar y no me ha sanado. ¿Y por qué no le dices a papá? Él es el que nos da la sanidad. Él es el que nos trae la vida. Él es el que nos trae el sustento. Amén. Y nos hemos olvidado del plano espiritual. A Él le debemos todo. A veces, Señor, no tengo dinero. Y sería lo ideal, ¿verdad? Venir con papá. Tú prometiste, Señor, que me ibas a dar. Dame mi trabajo, dame recursos, Señor. Ayúdame. Tengo familia, tengo esposo, tengo hijos, tengo todo, Señor. Pero lo que no tengo es dinero. Ayúdame, Padre. Pero muchos de nosotros corremos al plano natural. Préstame dinero. Ándale, es una lana. Ya luego te voy pagando. Aunque me cobres réditos, no te preocupes.
O vamos a los prestamistas, ¿no? O vamos a empeñar muchas veces. ¿Y nuestra confianza en Dios? ¿Dónde queda? ¿Tenemos una buena estrategia o estamos fallando en nuestra estrategia? Porque nuestra estrategia es ganar todas las batallas de rodillas. Bueno, ya me arrodillé, ¿ahora qué? Pues ora. Oremos al Señor. Porque ¿qué caso tiene que nos arrodillemos? Muchos se van a Chalma y están de rodillas. ¿Qué logran? Con los maestros de nuestros hijos también. Ciertamente ahí necesitamos tener, ¿verdad?, esa estrategia. Pero lo que se nos ha olvidado prácticamente de lo material, hay que recordar algo muy importante. Y estas son las leyes divinas de Dios. Que todo, ¿verdad?, que todo lo material es gobernado antes por lo espiritual. Tu vecino que te ataca es material, ¿ok? Es materia. Entonces, por lo tanto, cuando él te ataca a ti y te avienta la basura y te hace cosas tremendas, ¿quién lo maneja? El enemigo. ¿Para qué? Para fastidiarte a ti. Entonces, quiere decir que sí, lo material es primero gobernado por lo espiritual. Y cuando tú actúas y te mueves, tienes que moverte primero en el plano espiritual. Es decir, tú eres espíritu y el Espíritu Santo habita en ti. Lo hemos clamado, lo hemos dicho fervientemente y hemos dicho: Señor, te amamos, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Pero hemos dejado que nos gobierne el Espíritu Santo. Cuando hemos hablado mal de otros, cuando hemos engañado, cuando hemos mentido, ¿será que verdaderamente está mal nuestra estrategia de guerra? ¿O será que Dios es el que se equivocó? Por eso yo decía que queremos pelear únicamente la guerra al nivel material, en nuestro nivel humano. Es ahí donde queremos nada más utilizar como que la guerra. Queremos pelear, ¿verdad? Ah, me dijo, pues ahora yo le voy a decir. Ah, pues habló mal de mí, no, pues ahora yo voy a decir esto. Pero estamos dejando el plano espiritual. Y eso es lo malo. Porque eso nos va a llevar a la derrota. Estamos dejando, es como si alguien saliera, ¿verdad?, y dijera: yo tengo una arma que me va a ayudar, ¿verdad?, a salir, y que si me quieren asaltar, saco mi pistola, ¿verdad?, y prácticamente me defiendo. Pero ¿qué pasa cuando dejaste tu pistola, tu cuchillo y todo lo que tú querías? Y te encuentras con que una gavilla de hombres y mujeres ahí está esperando y de repente se te lanzan encima. Y empiezas a recibir patadas, golpes y todo. No tienes con qué defenderte. Entonces nuestra confianza que estaba en ese algo ya no nos puede defender en nada. Recordemos que Dios quiere hacer uso precisamente de su misericordia y su poder con nosotros. Cuando empezamos a usar nosotros las armas equivocadas, vamos a fracasar en todo lo que intentemos. ¿Cuáles son las armas equivocadas, por ejemplo? Dice 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, si las armas de nuestra milicia no son carnales, quiere decir que no es lo que nosotros queremos, ¿verdad?, usar. Carnales, de carnalidad. Ya dijimos que si yo soy carnal, ¿cómo voy a contestar en su momento a las personas? Con coraje, con enojo. Y los cristianos no podemos usar las armas del mundo, porque las armas del mundo prácticamente las está usando el diablo, porque esas no construyen, esas destruyen. Las armas de Dios construyen para bien, para el propósito suyo. ¿Y cuáles son esas armas carnales? Son las armas que Satanás quiere que nosotros usemos. Por ejemplo, ustedes han visto, por ejemplo, el ocultismo y las creencias ocultas. Eso es lo que Satanás ha querido que la gente utilice más, que crea más, ¿verdad?, en los santitos, que crea más, por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería. ¿Tienes un problema financiero? Ven con nosotros te vamos a hacer un amarre para el amor, nosotros te vamos a hacer un amarre para esto, te vamos a sanar, te vamos a curar, ¿verdad? Y por supuesto, el enemigo también utiliza herramienta que va a usar precisamente para confundir a la humanidad, para hacerlos creer que a través de la brujería se va a lograr.
El hecho es de que, por ejemplo, nosotros sabemos supuestamente que existe brujería blanca y brujería negra. Y cuando preguntamos cuál es la negra, dicen es la del diablo. Y cuando es blanca, es la de Dios, supuestamente, ¿verdad? Algunos dicen así. Pero ciertamente sepamos que brujería es brujería, y así sea, ¿verdad?, blanca o negra, toda proviene del diablo, toda proviene del enemigo. Pero esta es una herramienta que Satanás ha utilizado, desgraciadamente, en contra del mismo pueblo cristiano. Hay gente que, aún cristianos, ¿verdad?, que todavía van a que le lean las cartas, a que les digan su futuro. Todavía hay algunos de nosotros, ¿verdad?, que desgraciadamente como que no hemos creído totalmente a la palabra de Dios. Es decir, le creemos en parte, pero la otra parte, la parte espiritual, es donde estamos fallando, la gran mayoría. Porque estamos actuando carnalmente, no espiritualmente. Otra de las cosas y de las grandes fallas que tenemos es, por ejemplo, y que es una herramienta también, es la mente positiva. ¿Cuántos han escuchado, verdad, prácticamente a los mismos grupos y terapeutas que hoy en la televisión se ufanan de decir que debes de tener tu mente positiva, que todo el tiempo debes de estar pensando y decretando, entre comillas, verdad, cosas buenas sobre tu vida, y que todo el tiempo debes estar así, verdad, teniendo la mente positiva, la mente sobre la materia, verdad? Me va a ir bien, yo soy perfecto, soy correcto, yo soy una persona sabia, soy una persona, en fin, tener una mente positiva. Pero estamos peleando en lo carnal. Efectivamente, en la Escritura nosotros sepamos, como dice la palabra de Dios, que por fe nosotros, ¿verdad?, hacemos venir lo que no es como si fuera. Ese es el principio de la fe. Es decir, lo que no existe lo traemos a la realidad cuando nosotros lo declaramos, pero también le pedimos a Dios que eso que estamos solicitando se convierta en realidad en nuestra vida. Entonces, en cierta manera, ese positivismo tiene algo de realidad, pero la gente lo está diciendo así: tú eres Dios y tú mismo puedes provocar que te vaya bien. Eso es lo que llama la mente positiva. Entonces, se están olvidando del Dios de la Biblia, que Él es el que dijo, ¿verdad?, ciertamente, que la fe es lo que vamos a hacer venir de la sustancia de lo que esperamos, la convicción de que va a suceder. Pero eso es teniendo confianza en Dios, pidiéndole a Dios que la vida cambie. Ahora, muchas ocasiones la mente positiva, ¿verdad?, nos habla solamente de querer decretar para nosotros sin tomar en cuenta a Dios, sin tomarlo en cuenta a Él. Por eso la religiosidad prácticamente también es otro punto muy importante que nos ha dañado. Querer ganarse el favor de Dios, pero no querer que Dios de alguna manera, ¿verdad?, interrumpa nuestra vida. Es decir, en este caso, ¿verdad?, a veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, que Dios nos haga personas mejores, pero no queremos que Dios nos dicte algo, que Dios te diga a ti lo que tengas que hacer, ¿verdad? Probablemente, a lo mejor le puede decir a una persona: ¿sabes qué? Pues fíjate, Señor, todo lo que me platicaron de ti es muy hermoso, es muy bonito, pero ¿cómo voy a dejar a mi amante? Si está bien guapa, otra chava como esa no consigo. Señor, prefiero dejarte a ti que dejarla a ella. Y en muchas ocasiones sucede que hay gente, ¿verdad?, que así prefiere de alguna manera tener esa religiosidad. Dios, Señor. Yo recuerdo personas que he conocido en mi vida, de repente me hablaban: mi Padre que está en los cielos, Chuchito, el de arriba le llaman. Pero en realidad están amando a Dios. Yo creo que cuando amamos a Dios debemos de tener respeto. Un papá lo que mínimo que espera es un respeto, ¿no?, de los hijos. Y cuando viene un hijo, normalmente, como le hablemos, a lo mejor tendemos a hablarle de usted: oiga, papá, fíjese usted que tenemos esto. O probablemente le hablamos a papá: papito lindo, de favor, ayúdame, necesito este apoyo, ¿verdad? Y muchas ocasiones nosotros tenemos una forma de hablarle a Él, pero ciertamente cuando nosotros queremos ganarnos el favor de Dios, normalmente le vamos a hablar a Él para que Él sea el que nos dé a nosotros, ¿verdad?, quitando toda religiosidad de nuestra vida. No podemos decirle a Dios: hoy te amo, y de pronto, ¿verdad?, olvidarnos de que Él existe. No, Dios verdaderamente está al pendiente nuestro, y por supuesto nosotros queremos que seamos usados, ¿verdad?, también por Él. Por ejemplo, el engaño, la humillación, la venganza. ¿Cuántos de nosotros hemos engañado a alguien? ¿O cuántos de nosotros hemos sido víctimas del engaño?
¿verdad? ¿Cuántas veces te han engañado a ti? Amigos, familiares, exparejas, parejas, en fin. ¿Cuántos de nosotros nos hemos atrevido a engañar a la gente? Y a veces se nos hace tan sencillo, porque por ejemplo podemos decirlo tan fácil. De repente tocan a la puerta, ¿verdad? Llega el abonero y le gritas al niño, dile que no estoy. Eso es un engaño, ¿sí o no? Y decíamos hace un momento, mentira es mentira. Pero ciertamente si nosotros decimos, dile que no estoy, el teléfono simplemente, salí, al rato regreso. Y el niño, ya saben ustedes la clásica, ¿no? Dice a mi papá que al rato regresa. ¿No? Y ahí como, ay, ¿por qué dijiste así? Se va a dar cuenta que aquí estoy. Pero ciertamente a veces tendemos a tratar de que nuestros hijos se engañen de la misma manera. Por eso a veces nuestros niños piensan que esto es normal, el engañito. ¿Se recuerdan ustedes aquella frase que en otro tiempo se dio, las mentiras piadosas? ¿Ustedes creen que la mentira de alguna manera es piadosa? No, ¿verdad? El engaño es engaño, mentira es mentira. No podemos engañar a Dios, no podemos mentirle a nuestros hijos, a la familia. Ahora, la humillación. ¿Cuántas personas te han humillado a ti? Que te hagan sentirte mal. Hay gente que es tan soberbia que te va a abrir de arriba para abajo cuando te ve. Uy, qué zapatos, uy, qué ropa, uy, qué no sé qué. ¿Verdad? Hay gente que cree que todo lo merece, pero en realidad lo merece. Esa es una de las cosas, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿a cuánta gente hemos humillado nosotros? ¿Tú has humillado a alguien? Sé honesto contigo. ¿Has humillado a alguien? Hacerlo sentir menos. Hacer sentir que jamás va a lograr tus logros o tus objetivos. Ahora, acá hay otro punto muy importante. La venganza. ¿Cuántos nos hemos vengado alguna vez? Me decía un niño, ¿qué la venganza? No es cuando el ganso le dice a la gansa, venganza. No, esa no es la venganza. La verdadera venganza es ahí cuando nos queremos desquitar de lo que nos han hecho. ¿Se han vengado de ti? ¿O tú te has vengado de alguien? Son armas que no vienen de Dios. Esas armas que estamos viendo en este momento son armas que son del enemigo, son del mundo. Así actúa la carnalidad de la gente. Vengativos, humillantes, engañosos, brujería. Otros más se dejan engañar también por lo material. Trabajo. Hay hombres que se convierten en máquinas de dinero. Todo el día. ¿Verdad? Prácticamente. Y qué bueno, les va muy bien. Pero ¿y su dinero? ¿Y su familia? ¿Y sus hijos? ¿Y su esposa? ¿Cómo están? Nunca podremos ganar verdaderamente las batallas de nuestra vida usando las armas equivocadas. Las armas de Satanás no las podemos usar porque nosotros somos militantes del ejército de Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos que utilizar las armas adecuadas que Dios nos ha dejado a nosotros para vencer. Además, las armas de Dios no nos llevan al fracaso. Las armas de Dios nos van a llevar a la victoria, amén. Así que tenemos que usar las armas que solamente nos darán a nosotros la victoria. Esas son las que están destinadas para nosotros, para ti, como familia, como esposo, como esposa. Esas son las armas, porque estamos en el ejército de Dios y tenemos que usar sus armas precisamente, que no son materiales sino espirituales. Son poderosas, según dice la Escritura también. Son poderosas, según el calibre, ¿verdad?, de una pistola. Es el poder que tiene la bala. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, la bala calibre 22 era una balita así, chiquita, pero pues claro que hacía daño. Pero hoy, de verdad, hermano, es tan potente las armas que utilizan que con un arma expansiva destrozan la cabeza de un ser humano en un ratito, nada más, ¡pum! Y cuando ves, vuela la cabeza por allá, expansiva porque se hace, al momento de explotar, toda la pólvora y todos los balines se abren así y despedazan toda la cabeza. El hoyo que era pequeñito, ahora lo pueden hacer enorme. ¿Se dan cuenta ustedes? Pero las armas de Dios son más poderosas todavía. Porque estamos hablando ahorita de las armas del enemigo, pero las poderosas de Dios, cuando habla de poderosas, son más grandes.
Porque entonces nada te va a tocar a ti, no te va a tocar nada a tu familia, ni las maldiciones, ni los brujos, ni los hechiceros. Nadie podrá contra ti porque Dios está contigo. Y las armas que tú utilizas son más poderosas todavía que cualquier otra arma. Por eso las armas del cristiano, vamos a definirlo de esta manera, son de alto calibre, porque son poderosas en Dios. Son las armas más poderosas que se puedan utilizar. Fluye el poder de Dios a través de ellas. Fluye el poder de Dios porque impacta con su poder. Penetra el poder de Dios en tu cabeza, en tu mente, en tu familia, en tus recursos financieros. Corre el poder y derriba toda artimaña que se haya levantado en contra tuya. Así es de fuerte el poder de Dios. Así es de fuerte el poder que Dios tiene y que está sobre ti. Y estas armas definitivamente las tenemos que empezar a usar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que ponernos, ¿verdad?, en el corazón estas armas que son maravillosamente fuertes. Por ejemplo, número 1 es la palabra de Dios. ¿Lees la Escritura? ¿Te das un tiempo para leer la palabra de Dios? Eso es muy importante. Porque muchas veces hemos escuchado que Dios nos habla. ¿A través de qué? Estamos esperando que nos llame por teléfono o que nos mande un mensaje de texto o un WhatsApp, como decimos, ¿verdad? Mándame un WhatsApp y esperamos que Dios nos esté mandando el WhatsApp. ¿Cuándo? Pero Dios dice, dejé mi palabra. ¿La estás leyendo? ¿Te estás nutriendo de ella? Aunque sea un versículo, 3 versículos, 5 versículos al día. Qué bueno sería. Un capítulo por día, excelente. Porque si no, no vamos a estar enseñados en nada. ¿Cómo nos va a hablar Dios si no tomamos la palabra que nos han dejado? Hay una Biblia que se llama Dios habla hoy. ¿A través de qué? De su palabra. Esa es una herramienta de Dios. Una herramienta que tú vas a usar. Una herramienta que es arma poderosa. ¿Se recuerdan cuando leíamos, por ejemplo, la armadura de Dios? La palabra es la espada. La espada de Dios. ¿Cómo me voy a defender contra el enemigo si no tengo espada? Ni la sé usar. ¿Cómo la voy a usar si ni siquiera conozco su palabra? Por eso viene el diablo y te hace ¡bum! Y tú pegas el ritmo. Y rápidamente te espantas. Pero la verdad es de que la palabra de Dios nos da fortaleza para pelear con él. Jesús peleó con el diablo con la palabra. No pelearon carnalmente, ni se pelearon así. Órale, yo sé sumo y yo conozco iba a decir el Feng Shui, no, el karate, el judo o lo que sea. Pero no, en realidad Jesús, por ejemplo, el enemigo le dijo, dice la palabra. Fíjense, el enemigo sabiendo la palabra. A veces se la sabe, creo que más que nosotros. Y en ese momento le dice, mira, dice la palabra que si te dejas caer, los ángeles vendrán y no te dejarán caer. Y Jesús le contesta con la palabra. Y cada vez que el enemigo le contestaba y le decía, es que dice la palabra, le decía, sí, pero la palabra dice. O sea, Jesús la interpretaba mejor. El otro la mantenía a su manera. Por eso en muchas ocasiones la palabra de Dios tenemos que saberla utilizar correctamente, porque es un arma poderosa en Dios. Dice la palabra, sí, pero menciona la Escritura esto, y esto es lo que menciona la palabra. Para poder usarla correctamente tenemos que tener el discernimiento de Dios. Número 2, otra arma poderosa es la alabanza. Es la alabanza. Otra arma poderosa. Por eso la importancia también de que quien ministra, quien canta, quien toca, quien alaba al Señor, tiene que ser de todo corazón y hacerlo con todo su amor. Definitivamente. ¿Por qué? Porque es un arma que no tolera el enemigo, a él no le agrada. Por eso el enemigo desvirtuó la música desde el principio. Y hoy podemos escuchar que en la música se canta a las amantes, se canta a las relaciones sexuales, se le canta a todo, ¿verdad? Yo he escuchado, hay un vecino que tiene narcocorridos y de repente pone, yo soy el que entro a tu casa cuando tú te vas. ¿Qué es eso? El enemigo ha desvirtuado la música. ¿Y nosotros qué hacemos? Sabiendo que tenemos una herramienta poderosa en la alabanza. Ahí nos dejaron una herramienta para echar fuera al maligno, para cambiar el ambiente espiritual, para que nuestra casa al entrar se sienta, ¿verdad?, la diferencia de lo que Dios está haciendo en nuestra familia. El servicio al Señor también es una herramienta.
El venir todo el tiempo de alabanza, de oración, en esos momentos, ¿verdad?, del servicio, va a cambiar también nuestra armonía con Dios. Porque de alguna manera estamos pidiéndole al Señor que nos dé orientación, que Él nos hable a través de su palabra para poder vencer al enemigo en todo tiempo. Por ejemplo, otro más es la oración. Ahora aquí la pregunta es con cada uno de nosotros: ¿oramos? ¿Estás orando al Señor? ¿Le dedicas tiempo verdaderamente o solamente decimos que oramos, pero no oramos? Hay gente, ¿verdad?, que puede decir, yo estoy orando al Señor, ¿verdad?, prácticamente, pero ¿estamos orando en realidad? ¿Tenemos oración o simplemente decimos orar, pero no lo hacemos? La oración, lo hemos dicho, ¿verdad?, es una plática con Dios. Es la mejor manera de tener nuestra relación íntima con el Señor. Y cuando nosotros oramos, es ahí donde el Señor nos escucha, donde el Señor nos oye, donde el Señor puede hacer algo por nosotros y que definitivamente nosotros le estamos pidiendo a Él. Es una plática con Dios, ¿verdad? No se trata de repetir 15 Padres Nuestros y 20 Aves Marías, no. Se trata de decirle al Señor mi pensar, mi sentir. Es como hablar con el amigo, con la amiga. Es decirle, estoy triste, fíjate que esta tarde me pasó esto. Él escucha. No nos sintamos mal si nosotros, ¿verdad?, estamos frente a nada y platicando con Dios, es decir, frente a nada, sin un crucifijo, sin una imagen, sin nada. Nosotros nos vamos a sentir excelentemente bien al hablar con Él, porque el Espíritu Santo nos conecta con el Señor. Cuando tú oras, tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo. Y es ahí donde te vuelves más sensible a la voz de Dios. Es ahí donde te vuelves más sensible al Espíritu del Señor. Por eso es que tu espíritu de una manera u otra se está metiendo a la oración, pero se conecta con el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros encontramos, ¿verdad?, que hay oración, hay respuesta también de Dios en todo lo que hacemos. La siguiente herramienta es la sangre de Cristo. Cuando tú utilizas la sangre de Cristo, hemos escuchado mucho la frase que Cristo, ¿verdad?, verdaderamente la sangre de Cristo tiene poder. Y es verdad, la sangre de Cristo tiene mucho poder. ¿Por qué? Recordemos a grandes rasgos que hace muchos años, cuando empezaba la Escritura, la palabra de Dios nos muestra que a través de la historia, dice la Escritura, que sin derramamiento de sangre no habrá, ¿verdad?, redención. Entonces, ¿por qué la sangre de Cristo tiene poder? Porque Él fue un sacrificio vivo al Señor. Por eso se le llama el Cordero de Dios, porque Él se entregó por la humanidad completa. Es decir, no se estaba entregando cualquier chivo, cualquier vaca, o no se estaba entregando un borrego cualquiera. Se estaba entregando a un Cordero inmolado que era el mismo Dios. Pero se estaba entregando por nosotros, por nuestra salvación. Nos compró a precio de su sangre. Por eso cuando tú reclamas esa sangre preciosa y dices, por la sangre de Cristo, yo declaro que mi casa es libre de adulterio, de fornicación, de prostitución. Mi casa es bendecida por la sangre del Cordero. Declaro que la sangre de Cristo me la aplico desde la cabeza a los pies y que ningún arma forjada del diablo podrá contra mí. Tiene tanto poder que a nivel espiritual se derriban potestades, se derriban inmediatamente, porque saben que tú estás cubierto con la sangre preciosa del Cordero. Den un aplauso fuerte a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, allí es donde la sangre de Cristo aplica, porque Él es el Cordero inmolado, por supuesto, y que de alguna manera esa sangre, ¿verdad?, llama mucho la atención, porque ciertamente la Escritura menciona que cuando Jesús subió al cielo, dice que subió con toda su sangre. Es decir, subió y entregó la sangre al Padre y le dice, aquí está el fruto de lo que yo estoy entregando también por la humanidad. Es decir, la sangre suya fue presentada ahí en el tercer cielo al Padre para que Él la tuviera también, y de esa manera, ¿verdad?, constara delante de los ángeles, de los querubines y serafines, que el Señor se había entregado por toda la humanidad. Por lo tanto, todo aquel que nos cubrimos con la sangre de Cristo, somos inmediatamente libres en el nombre de Jesús, ¿verdad?, porque la sangre del Cordero nos identifica. Es como tener un sello en lo particular. Por eso, vean ustedes, cuando el enemigo venga a través del anticristo, van a poner un sello, una marca, el 666, queriendo imitar ese sello que tú tienes del Espíritu Santo a través de la sangre del Cordero. Tú tienes la sangre del Cordero, que es la que al nivel espiritual y a nivel invisible, tú estás lavado con la sangre de Cristo y tú estás prácticamente marcado
por esa bendita sangre. Por eso el enemigo sabe que cuando un hijo de Dios está caminando por la vida inmediatamente y que no los puede tocar por la sangre del Cordero que está en ti, que está en mí, y que vamos caminando en el nombre de Jesús. Pueden, como decía David, pueden caer a tu lado 1000 y 10,000, pero tú no caerás por la sangre del Cordero de Dios que está en ti. Dale la paz de fuerza a Cristo. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Y por lo tanto, esas son parte de las herramientas que Dios nos está pidiendo que nosotros utilicemos. No herramientas, digamos que son armas poderosas en Él. Y esas armas, en el nombre de Jesús, vamos a aplicarlas esta mañana. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Regálanos alabanza, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Mi Dios, nosotros sabemos que tu palabra es verdadera. Nosotros sabemos que tu palabra es real. Nosotros sabemos que tu palabra, bendito Dios de la gloria, es fuerte. Por eso te damos las gracias, Señor. Porque domingo a domingo pensamos en ti, Señor. En las batallas que estamos librando, Padre. Pero ganaremos solamente, bendito Dios poderoso, utilizando las armas adecuadas. Porque si utilizamos la herramienta equivocada del enemigo, imposible nuestra victoria. Pero yo estoy destinado a ganar. Di conmigo, yo estoy destinado a ganar. La victoria es mía, porque soy hijo de Dios. Y yo muevo la herramienta que Él me ha dejado con el poder de la fe. Yo creo que soy sano, que soy libre, que soy bendecido económicamente, al nivel de mi trabajo y al nivel espiritual. Me declaro bendecido por la sangre del Cordero. Me cubro con la sangre de Cristo, desde la punta de mis cabellos hasta la punta de mis pies. Y quiero que bendigas tu carro, tu casa, tu familia, tus hijos, tus hijas que no vinieron contigo. Quiero que en esta hora tú le digas: Señor, cubro a mi familia con tu sangre preciosa, mi Dios. Y declaro, bendito Dios, que no nos alcanzará la muerte, que no nos alcanzará, Señor, la pobreza, la miseria, ni los vicios. Y declaramos, bendito Dios poderoso, sanidad en nuestra vida. Declaramos, Señor, salud. Declaramos, Señor, en nuestra vida vida abundante y vida eterna. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Hoy he venido a tu servicio, Padre, porque he venido a servirte. He venido a gozarme delante de tu presencia, mi Dios. Y hoy declaro, Señor, que esta es parte de la herramienta que tú me has dado. Y en este momento hago uso de la oración. Yo quiero que ores un momento. Ora un momento. Yo no sé qué carga traigas esta mañana, pero esta mañana tienes que salir libre. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo en este lugar, en esta hora. El Espíritu Santo de Dios se mueve en esta hora, en este lugar. Yo quiero que hables al Espíritu de Dios y le digas: Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, Espíritu Santo, dile tu necesidad. Dile por lo que has venido. Aquí está papá, aquí está papá. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que tú le digas: Señor, donde están 2 o 3 en tu nombre, tú estás ahí. Y hoy habemos más de 3 en este lugar. Ayúdame, Padre, a tener fe. Si no tienes fe, pídele fe. Si te falta economía, pídele economía. Yo no sé qué problema tenemos, pero estoy seguro que muchos de nosotros tenemos problemas de una manera o de otra. No importa el problema, habla con papá. Que tu oración pueda llegar al Padre esta mañana. Y quiero que también en tu oración, cuando termines de pedirle, le digas: te amo, papito.
Te amo, Cristo poderoso, por todo lo bueno que has hecho en mi vida. Te amo, Padre. Te bendigo, Señor, porque hasta aquí me has ayudado. Hasta aquí me has ayudado, Señor. Ebenezer, hasta aquí me has ayudado, Señor. Gracias, Padre bendito, por la salud, por la vida, por la familia, por mi trabajo, por las finanzas. Gracias, oh Dios. Y el enemigo recordará que ya no voy a usar nada más lo carnal, sino que también utilizaré mi área espiritual en todo momento. Porque hoy en el cielo están escuchando mi voz y me conocen, saben que soy tu hijo. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Sigue hablando con Él, sigue hablando con Él. Sigue hablando con papá. Permite que esta mañana arranquemos virtudes del trono blanco. Habla con papito. Ahí está nuestro Padre, nuestro Abba. Ahí está nuestro Abba. Ahí está papá. Puedes mirarlo en el trono blanco. Puedes mirarlo ahí sentado con una cara de complacencia maravillosa porque escucha tu oración. Él te está oyendo esta mañana. Él te está escuchando esta mañana. Dile, papito, papá, te amo, Cristo, gracias. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias, Señor, por entregarte la cruz del Calvario. Tú siendo tan bueno, Señor, te entregaste por nosotros en esa cruz. Y vamos a utilizar una herramienta más. Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Padre, misericordia,
Gracias, Señor. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Porque solo tú eres Dios. Gracias, Señor, te adoramos. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Dios. Vamos a entonar otro canto, ¿qué les parece? En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Santo eres Dios. Te amamos, te bendecimos.
sentarnos. Gracias a Dios. Tomemos nuestro lugar en el nombre de Jesús. Vamos a tomar el tiempo de diezmos y de ofrendas. Y en el nombre de Jesús vamos a leer la palabra de Salmos 3, versículo 8. Muy breve, ya no he palabra. Queremos despedir, ¿verdad?, a todos nuestros amigos de Facebook Live. Queremos agradecer a las familias que han estado con nosotros en esta transmisión, este domingo especial. Bendecimos mucho sus vidas y la palabra se las entrego. Y dice: la salvación es de Jehová,